Ampliamos aún más este tema con Carlos Domínguez, el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Doctor, gracias por venir. Un gusto, gracias a ustedes. A ver, ¿por dónde empezar, no? Con este drama que está viviendo el país, con estos 20 muertos, con los internados, muchos de ellos en estado gravísimo. Su primera visión de lo que han ingerido estas personas, ¿qué es? Mire, en principio cuando ayer, cerca de mediodía, empezamos a escuchar esto, nos preocupamos por el tipo de sintomatología porque no se condecía con una intoxicación de cocaína, que es un estimulante que lo que produce es euforia, excitación, agitación, y acá los pacientes caían con depresión respiratoria, entonces empezamos a pensar que podía ser la sustancia de corte, hablamos con los hospitales para saber cómo estaban los pacientes, se nos ocurrió que podía ser un derivado de los opioides. Ustedes recuerdan que el opio es una sustancia de abuso. Hace 200 años la China estuvo en guerra con el Reino Unido por el opio. Así que digamos que es una sustancia muy utilizada hace muchos años y que actualmente tiene algunos derivados más nuevos. El fentanilo, la oxicodona, la metadona. Hay otras sustancias más nuevas y que son sustancias, muchas de ellas usadas como medicamentos. La morfina, muy usada por nosotros, pero también está la heroína, que son sustancias de abuso, que son primas hermanas entre sí químicamente. Y en nuestro país nosotros veníamos con muy pocos problemas con los opioides. De hecho, hemos tenido algunos pacientes con problemas con el tramadol, por ejemplo, pero no con otros. Si miramos qué pasaba en el mundo, Estados Unidos hace 4 años declaró la emergencia sanitaria porque en un año tuvo 70.000 muertos por fentanilo. Y era algo que nosotros no teníamos. Cuando ayer empezamos a ver que podía ser de esto y entonces intentamos un tratamiento que resultó ser bueno, confirmamos que evidentemente es un derivado opioide, por lo menos lo que está. Las pruebas de análisis químico nos darán exactamente cuál es el que está involucrado en este caso. Ahora, hacíamos referencia a los consejos del Ministerio de Salud y a algunas de las sintomatologías a las que hay que prestarle especial atención. ¿Estas sintomatologías están vinculadas con el consumo de cocaína adulterada por fentanilo o pueden también aparecer por una intoxicación por el abuso de la cocaína? No. Esta sintomatología no tiene nada que ver con el consumo de cocaína. Esta sintomatología básicamente son un deterioro progresivo del sistema nervioso central, es decir, la persona empieza como con un sueño irreductible que termina con un coma. Esto no pasa nunca con la cocaína, que es todo excitación y estar despierto. Y lo otro que genera es una falta de aire. Esta falta de aire que termina con un paro respiratorio y por eso tenemos mucha gente con respirador artificial. Termina con un paro completo que si no se pone una máquina que lo ayude a respirar, la persona se muere. Doctor, a ver, estamos hablando de 20 muertos, de varios internados, muchos de ellos, como bien decía usted, con un respirador. ¿Esto depende de cada organismo? ¿Por qué hay víctimas fatales y por qué hay otras personas que se encuentran internadas, salvando la vida, y hay otros que están con un respirador esperando que se salven? Estamos frente a una sustancia que tiene un efecto muy rápido. Puede provocar la muerte en alrededor de 30 minutos. Algunos llegaron, algunos no llegaron, se murieron en su casa. Algunos llegaron y vamos a ver si llegaron tarde, porque como genera una depresión respiratoria, eso lo genera el opioide. Pero la depresión respiratoria lo que genera es una falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, si llegaron muy en el límite, aunque se les pudo poner el respirador, hay que ver... Las chances son mínimas, digamos. Hay que ver qué recuperación neurológica va a tener cuando se recupere bien. El que llegó a tiempo, ese se va a recuperar sin ninguna secuela. ¿Y los centros de salud están preparados para atender este tipo de circunstancias? Quiero decir, probablemente el tratamiento, el inmediato, sea específico y vinculado con la sustancia que consumieron. Sí, afortunadamente la naloxona, que es un antídoto específico que se utiliza en casos de intoxicación por opioide, es una sustancia común, no es cara, es al contrario, es económica y es muy vieja y la tienen prácticamente todos los centros de salud, así que frente a las alertas, los que no la tenían ya se proveyeron de ella. Doctor, quienes sean dados de alta, de hecho hay personas que ya están dadas de alta, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, como siempre, cualquier consumo problemático de sustancia es pasible de tratamiento. Nosotros, que de hecho en el hospital los hacemos, estamos convencidos que en cualquier momento del consumo
la gente puede pedir ayuda, concurrir para iniciar un tratamiento. Lo que tenemos que hacer, estas personas, hoy era protegerles su vida porque tienen su vida en riesgo. Mañana, cuando vuelvan a su casa, es intentar que comiencen un tratamiento para dejar el consumo de la cocaína. Ahora, saliendo de este caso tan particular y tan trágico que es una excepción, en el caso de que uno conviva o conozca con alguien que consume, pero que ha tenido un consumo que le genera un problema de salud. Hay que aclarar que la consulta no genera ningún problema legal. Insistimos con esto porque probablemente muchos de aquellas personas que se intoxicaron demoraron en concurrir a un centro de salud o en pedir ayuda. Es importante y gracias por esa pregunta. En nuestro país consumir sustancias no es ilegal. Lo que es ilegal es tenerla. Es decir, que una persona puede concurrir a un hospital, a un centro de salud o a cualquier lugar y decir yo consumo sustancias ilegales y no tiene ningún riesgo porque eso no es un delito en sí. Es decir, no tienen que dudar de consultar, sea en agudo como en el caso este, o cuando lo que necesita es pedir ayuda para comenzar un tratamiento. En ningún caso hay ninguna posibilidad de iniciarles ningún tipo de acción, con lo que pueden ir tranquilamente, que no hay riesgo, no hay delito en eso. Doctor, usted, bueno, es un especialista de mucha experiencia, de muchos años de trabajo. Me imagino que nunca vio nada igual. No, la verdad que mire, tengo ni 31 parecido, años ni siquiera parecido, ¿no? en el Hospital Sí, claro, Fernández muchos años. La verdad es que nunca habíamos visto esto. Hemos visto situaciones de una persona que viene porque, a ver, estamos hablando de un mercado negro, estamos hablando de una producción ilegal. Entonces, es posible por ahí que en un, como se conoce en la jerga, un raviol, en una piedra, haya más impurezas o haya más concentración. Entonces, por ahí a una persona, cuando vino con un cuadro de intoxicación por cocaína y tenía algo que uno se lo atribuía a las sustancias de corte. En nuestro país las sustancias de corte son algo frecuente. En la calle nunca hay cocaína de una pureza superior al 40-45%. Todo lo demás son polvos. Polvos inertes, puede ser talco, pueden ser restos de medicamentos. A veces cuando se roban medicamentos en la ruta terminan produciendo un polvo blanco que sirve para estirar cocaína, pero que es paracetamol, bicarbonato, ibuprofeno, no afecta. Simula ser cocaína. Simula ser cocaína, le hace mejorar el negocio al que la vende, porque vende por un gramo cocaína que no tiene cocaína un gramo. Entonces, pero eso no genera un impacto en la salud peor que la que genera la cocaína. En este caso, la sustancia de corte es peor que la cocaína. Por lo tanto, por eso puso en riesgo la vida. Ahora, doctor, antecedentes de fentanilo en la Argentina tampoco había. A ver, en el caso de que sea, ¿no? Todo parece indicar que sí. Pareciera, por ahí puede ser un opioide primo hermano o pariente del fentanilo y no ser el fentanilo. El fentanilo para nosotros es una medicación muy noble. La usamos en la Argentina hace muchísimos años como anestésico. Se usa en medicina humana y en medicina veterinaria. El problema no es el fentanilo. El problema, y que además no se vende en farmacia, es decir, que nunca hemos tenido ningún problema con la circulación del fentanilo porque es de uso hospitalario. Así que solo lo usan los anestesiólogos adentro de un quirófano para dormir a alguien. Así que es una buena medicación. El problema es en polvo cuando se la utiliza como droga de abuso, cuando se la mal utiliza. Y esto es algo que en América del Norte y en Europa vienen viendo hace mucho tiempo y que viene de Asia, normalmente es la circulación habitual. Nunca habíamos tenido fentanilo en polvo o este tipo de medicaciones en polvo. Doctor, gracias por su tiempo, por venir. Sabemos que estás con mucho trabajo, por supuesto. Gracias. Un gusto y gracias a ustedes. Bien, el doctor Carlos Damínez, jefe de toxicología del Hospital Fernández y también pasó por esta segunda edición de Noticias.